Imagina ser torturado, no por lo que hiciste, sino por cómo te veías. Eso es exactamente lo que sucedió a un joven esclavo llamado Sporus en la antigua Roma. Su cara fue la sentencia de su muerte. El emperador Nero había solo matado a su propia esposa en un momento de enojo, pero cuando la tristeza tocó, se volvió obsesionado con traerla de vuelta. Así que cuando encontró a Sporus, un esclavo que traía una resemblancia incómoda a su muertada empresa, Nero vio su oportunidad de resurrección. Lo que se siguió fue uno de los actos más rotos de la historia de la madurez imperial. Sporus sería castigado, vestido como mujer y forzado a una ceremonia de casamiento con el hombre más poderoso de la tierra. Su tortura no fue una punición. Fue la idea de amor del enfermo de Nero, pero lo que sucedió a él después de la muerte de Nero fue aún peor. Esta es la verdadera historia de cómo resemblar a la persona equivocada podría destruir tu entera existencia. Para entender el sueño de Sporus, necesitas conocer a la mujer que empezó todo. Papaya Sabina. No era solo hermosa. Era peligrosamente hermosa. La especie de mujer que podía hacer que los emperadores abandonaran a sus esposas y comenzaran guerras. Papaya ya había sido casada 2 veces cuando llamó al ojo de Nero. Su segundo marido, Otto, uno de los amigos más cercanos de Nero. Pero cuando el emperador quería algo, la amistad no significaba nada. Nero simplemente banalizó a Otto a una provincia lejana y tomó a su esposa. Nada dice, la mejor amiga para siempre. Al igual que robar a la mujer de tu amigo y enviarla al equivalente antiguo de Siberia. Por 5 años, Papaya gobernó Nero igual que gobernaba Roma. La amistad le convenció a Nero a asesinar a su propia madre, Agrippina. Ahora, para ser sincera, esta no era exactamente una relación de madre-hijo normal. Agrippina ya había intentado asesinar a Nero varias veces. Aparentemente, las fiestas de familia eran un gran truco en el palacio imperial. También había asesinado a su manera de poder, incluyendo asesinando a su propio marido, el emperador Claudius. Así que cuando Papaya gritó en el ojo de Nero que la mamá más querida tenía que ir, era menos convencer a su hijo querido a asesinar a su propia madre, y más, terminar lo que ya había sido una muy pesada fiesta de familia. Ese tipo de persuasión es asombrantemente efectiva y muy familiar. Si estás fascinado por cómo las figuras históricas usan la psicología y manipulación para ganar control, ¿vas a querer ver el ebook Cómo ganar algún argumento usando la lógica histórica? Enlace en el comentario encendido. Pero Papaya no se acabó de redecorar el árbol de la familia de Nero. Ella también lo impulsó a divorciarse y a executar a su primera esposa, Octavia. Pobre crimen de Octavia, ser aburrido y legítimo. En un mundo en el que tu madre de esposa convertida en madre de esposa intenta asesinar a tu marido, ser una esposa estable y dramática fue, aparentemente, un grado para la ejecución. Los historiadores antiguos describieron a Papaya como ambiciosa, indolente y absolutamente asombrante. Tenía pelo dorado que se convirtió en el estándar de belleza en todo el imperio. Ella fue, básicamente, la chica más mala del mundo antiguo, hermosa, manipulativa y absolutamente letal para cualquiera en su camino. Pero Papaya hizo un error fatal. Se embarazó. En 65 AD, mientras estaba muy embarazada con su segundo hijo, se atrevió a criticar a Nero por volver a casa tarde de las carreras de la chariota. Un gran error. Nero, alcohólico y furioso, lo golpeó en el estómago tan fuerte que murió en el lugar. El emperador había solo matado a la única persona que realmente amaba, y fue entonces que su mente se rompió completamente. De repente, el hombre más poderoso del mundo fue consumido por la lágrima y la culpa. Organizó juegos de funeral elaborados que duraron días. Tenía el cuerpo de Papaya cubierto de especias caras en vez de cremados, un honor normalmente reservado para la riqueza extranjera. Incluso intentó que la declarara una diosa, porque, aparentemente, si no puedes ser un buen marido mientras tu esposa está viva, puedes siempre sobrecompensar después de que literalmente la has matado a la muerte, pero ninguna de ellas la ha llevado de vuelta. Y fue entonces que la obsesión de Nero se volvió realmente torcida. Si no podía resucitar a Papaya, tal vez pudiera recrearla. Después de matar a Papaya, Nero entró en lo que podríamos llamar su fase de abogado inalcanzado.
El mismo hombre que casualmente asesinó a su madre y primera esposa ahora estaba devastado por la lágrima. Aparentemente, asesinar a los miembros de la familia fue solo un martes para Nero, pero accidentalmente matar a la mujer que realmente amaba, eso rompió su cerebro completamente. El emperador se volvió obsesionado con encontrar la reemplazamiento de Papaya, no solo cualquier reemplazamiento. Una reemplazamiento exacta. Escogió al imperio buscando mujeres que resemblaran a su muerta esposa. Piénsalo como la llamada más disturbante del mundo. La hermosa esposa del emperador que quería un cabello dorado debe ver exactamente como la esposa anterior. La esposa anterior murió bajo circunstancias misteriosas. No se preguntaron preguntas. Pero aquí es donde se vuelve realmente extraño. Ninguna de las mujeres era buena suficientemente. No tenían el ojo correcto. O su cabello no era el color perfecto de oro. O simplemente no podían llenar el agujero de Papaya en el corazón roto de Nero. El emperador era como un psicótico Goldilocks. Este es demasiado corto. Este es demasiado alto. Este no me recuerda suficiente a mi esposa muerta a la que asesiné. Nero incluso intentó casarse con una mujer llamada Stetelia Masolana, pero eso tampoco funcionó. Ella tuvo el problema desafortunado de ser su propia persona en lugar de ser una clona de Papaya. El casamiento fue asesinado desde el principio porque Nero no estaba buscando una esposa. Él estaba buscando una resurrección. Mientras tanto, la gente romana vio a su emperador su comportamiento cada vez más bizarro con alarma creciente. Este era el mismo hombre que había supuestamente asesinado a Roma, que se presentó en la escena como un actor común, y que ahora parece tener una muy pública descomprensión mental sobre su esposa muerta. Incluso según los estándares imperiales romanos, que no eran exactamente altos, esto se estaba preocupando. Pero Nero no estaba terminado todavía. Si no pudo encontrar una réplica femenina exacta de Papaya, tal vez tenía que pensar fuera de la caja. Tal vez tenía que ser más creativo sobre sus requerimientos. Ese fue el momento en el que sus ojos cayeron en un joven esclavo llamado Sporus. Sporus probablemente estaba tratando de vivir su vida cuando su destino decidió completamente arruinarlo. Era un joven esclavo, probablemente un adolescente, viviendo en algún lugar en el vasto imperio romano. Su mayor preocupación debería haber sido evitar un golpe de su maestro o obtener suficiente comida para el día. En lugar de eso, tuvo la desgracia cósmica de ver exactamente como una imprenta muerta. Imagina el momento en el que Nero lo vio por primera vez. Los ojos del emperador se ampliaron en reconocimiento, su corazón probablemente se olvidó de golpear, y la vida de Sporus se terminó de inmediato. Fue como ganar la peor lotería en la historia humana. ¡Felicidades! Has ganado un pasaporte a la insanidad imperial. ¿Qué exactamente parecía Sporus? Las fuentes antiguas lo describen como teniendo características delicadas y femeninas, y ese mismo cabello dorado que había hecho a Popea famosa a lo largo del imperio. En cualquier otro momento y lugar, estos podrían haber sido considerados bendiciones. Sobre el ojo de Nero, estaban a la muerte con pasos extraños. La resemblancia era tan asombrosa que aparentemente le dio a Nero calma. Esto no era solo, parecen un poco similares. Esto fue, Dios sagrado, es como si Popea hubiera regresado del nivel de similitud del Underworld. No lo aprendes en las clases de historia, pero algunos historiadores sugieren que Sporus podría haber sido relacionado con Popea, tal vez un abuelo distante o el hijo de un vecino que había sido ensalzado. Para Sporus, el momento de reconocimiento debe haber sido asombroso. Los esclavos aprendieron a leer las expresiones de sus maestros para sobrevivir, y lo que Sporus vio en la cara de Nero ese día no podría haber sido bueno. Tal vez fuese una obsesión. Tal vez fuese esperanza desesperada. Tal vez fuese el aspecto de un hombre que había acabado de encontrar la solución a su malvada madurez. Pero aquí está la cosa de resemblar a alguien poderoso y muerto en la antigüedad de Roma. Raramente terminó bien para ti. Sporus estaba a punto de descubrir que a veces parecía que la persona equivocada podía ser peor que cualquier crimen que pudieras actualmente cometer. El emperador había encontrado su reemplazo. Ahora vino la parte realmente horrible, haciendo que funcione.
Lo que sucedió a continuación fue tan bárbaro que incluso los romanos, quienes se divertían viendo a la gente ser comida por leones, estaban sorprendidos. Nero decidió que si Sporus iba a reemplazar a Popea, debía ser hecho más suitable para el papel. La solución del emperador: castración. Deja que se siente un momento. Un esclavo estaba a punto de ser mutilado, no como punición por un crimen, sino porque él tenía la audacia de verse como alguien que el emperador perdió. Es difícil imaginar una lógica más rota. Me recuerdas a mi querida esposa muerta, así que voy a torturarte y luego te casaré. Incluso según los estándares antiguos de la madurez imperial, esto fue una insanidad de nivel siguiente. La procedencia en sí fue brutal. En la antigüedad de Roma, la castración era típicamente realizada cruzando o cortando los testículos, a menudo sin ninguna forma de anestesia. Sporis habría estado detenido, probablemente gritando, mientras que los médicos de Nero llevaban esta horrible mutilación. El ritmo de sobrevivencia para estas procedencias era bajo. Muchas víctimas morían de pérdida de sangre o infección. La única suerte de Sporis fue que era demasiado valioso para la fantasía de Nero para ser permitido morir. Pero la mutilación física era solo el comienzo. Una vez que Sporis se curó, asumiendo que sobrevivió a la procedencia, Nero comenzó el proceso de convertirlo en su visión de la perfecta reemplazada Popea. El joven estaba vestido en ropa de mujeres, tenía el cabello estilado como la empresa muerta, y estaba enseñado a caminar, hablar y actuar como una mujer noble romana. Piensa en la tortura psicológica aquí. No solo había sido mutilado físicamente, sino que su identidad total estaba siendo erradicada y reemplazada con la de una mujer muerta. Fue forzado a convertirse en alguien más totalmente, alguien que le recordó su captura de su amor más grande y su peor crimen. Luego vino la última insultación, la ceremonia de casamiento. Nero en realidad casó a Sporus en una ceremonia pública, completa con todos los rituales tradicionales de casamiento romano. El emperador llevaba la toga de una esposa romana, mientras Sporus se vestía como una novia, completa con la vela colorada de fuego que las novias romanas tradicionalmente usaban. La ceremonia fue atendida por el élite romano, que observó en silencio cómo su emperador casó a un joven esclavo castrado vestido como una mujer. Fue un teatro político en su más distorsión, un display público de la madurez imperial que nadie se atrevió a detener. Bienvenidos a la casación más distorsionada del mundo, donde una esposa era un emperador delusional y la otra era un esclavo mutilado que intentaba sobrevivir cada día. La nueva vida de Sporus como esposa de Nero fue una actitud constante, una en la que un solo paso equivocado podía significar la muerte. Nero trataba a Sporus exactamente como lo trataba a Papilla, lo cual era tan tocando y asombrante. El emperador bañaba a su nueva esposa con juletas, ropas caras y todos los luxurios de la vida imperial. Sporus se dio su propia retenida de servicios, vivió en las mejores cuartas del palacio y se vestía con los mismos títulos que Papilla tenía. En la superficie, se veía como la historia de la última historia de los raros a los ricos. En realidad, fue una caja guilda construida en mutilación y locura. Pero aquí está la cosa de pretender ser alguien más 24 horas a la vez. Es exhaustante. Sporus tuvo que aprender no solo cómo vestirse y actuar como Papilla, sino cómo responder a los sentimientos de Nero, sus recuerdos sobre la verdadera Papilla y su comportamiento cada vez más errático. Imagina tener que sonreír mientras tu captor te cuenta historias sobre la mujer cuya identidad has sido forzado a asumir, la mujer que asesinó y ahora clama para amarte a través de ti. La reacción del público romano fue, mezclada, para ponerlo charitativamente. Algunos estaban asustados por el espectáculo. Otros gritaron bromas detrás de las puertas cerradas y muchos simplemente intentaron pretender que no estaba sucediendo. Después de todo, ¿qué dices cuando tu emperador se casó con un esclavo castrado? Felicidades en tu casamiento inconvencional. La situación fue tan bizarra que incluso los romanos lucharon para encontrar palabras para ello. Nero, mientras, parecía genuinamente feliz con su arrancamiento. Introdujo a Sporus como su esposa en eventos públicos, lo llevó al teatro y incluso lo besó en público. Para el emperador, no fue un charate enfermo, fue una resurrección había traído a Papaya de vuelta y todo estaba perfecto en su mundo delusional.
Para Sporus, cada día era un acto de equilibrio delicado. Tenía que ser femenino suficiente para mantener la ilusión, pero no tanto que accidentalmente triggeró la ira de Nero al recordarle demasiado de la verdadera papaya. Tenía que estar amable suficiente para mantener al emperador feliz, pero no tan independiente que parecía tener su propia personalidad. Estaba viviendo como un fantasma de alguien más, atrapado en una actuación que nunca podía terminar. La pérdida psicológica debe haber sido inmensa. Sporus no era solo un prisionero, era un monumento viviente a la vergüenza y la locura de Nero, un recuerdo diario de la violencia imperial vestida como amor imperial. En 68 AD, la reina del terror de Nero finalmente llegó a su fin. Enfrentado con varias rebeliones y el Senado romano declarándole un enemigo público, el emperador escogió suicidio sobre captura. Sus últimas palabras fueron anualmente ¿qué artista muere en mí? Porque nada dice momentos finales humildes como lamentar tu propio genio artístico mientras tu imperio se rompe alrededor de ti. Para la mayoría de los romanos, la muerte de Nero fue el motivo de la celebración. Para Sporus, fue el comienzo de un nuevo sueño. ¿Qué haces con la hermana castrada de un emperador despistado? La respuesta, por desgracia, no fue nada bueno. Entra Otto. ¿Recuerdas? El segundo marido de Papía. El que Nero había exiliado para robar a su esposa. Bueno, él estaba de vuelta y había convertido en emperador en el año caótico de los 4 emperadores. ¿Puedes creer que Otto podría tener alguna simpatía por otra víctima de las obsesiones de Nero? En lugar de eso, decidió reclamar a Sporus por sí mismo. Aparentemente, si no puedes tener a tu esposa de verdad, la siguiente mejor cosa es tu rival versión de repartirse. Así que Sporus se encontró pasándose como propiedad imperial que, técnicamente, Otto lo trató como una combinación de trofeo y fantasía de venganza, una manera de reclamar algo que Nero había robado. Incluso si era solo un sustituto, la ironía se perdió en nadie. El hombre cuya esposa había sido robada por Nero estaba ahora cazando al esclavo que Nero había mutilado para reemplazar a esa misma esposa. La política romana realmente fue solo una gran ópera de sopa sanguínea, pero la reina de Otto duró solo 3 meses antes de que perdiera una guerra civil y se matara. Sporus fue de nuevo sin marido, y su situación se estaba haciendo cada vez más precaria. Cada nuevo emperador tenía que decidir qué hacer con este recuerdo vivo de la madurez de Nero. El próximo emperador, Vitellius, tomó una aproximación diferente. En lugar de casarse con Sporus, decidió humillarlo públicamente. Vitellius forzó a Sporus a jugar el papel de una madera robada en los juegos gladiatorios, básicamente convirtiendo su trauma en entretenimiento para las masas. Si pensabas que la vida de Sporus no podía ser peor, bueno, tú preestimabas la crueldad creativa de los emperadores romanos. Finalmente, cuando Vespasiano llegó al poder y trajo alguna estabilidad al imperio, Sporus vio su oportunidad. En lugar de enfrentar cualquier terror fresco que el nuevo emperador pudiera derogar, Sporus escogió la única cosa que había sido negada a él por años, el control sobre su propia muerte. Cometió suicidio, finalmente evitando el pesadillo que había comenzado con nada más que una desgracia resemblante. Así que ahí lo tienes, la historia de Sporus, el esclavo que fue torturado simplemente por parecer como la persona equivocada en el momento equivocado. Su cara cerró su muerte de manera que la mayoría de nosotros no puede imaginar. Lo que pasó con Sporus no fue único porque fue malo. La historia es llena de mal. Fue único porque muestra cómo completamente la realidad de una persona puede ser revuelta por el poder de otra. En un mundo en el que los emperadores pudieran resapar las leyes, los ejércitos y todas las civilizaciones, resapar a un solo ser humano fue solo otro martes. Los romanos preservaron esta historia no porque pensaron que era especialmente sorprendente, sino porque perfectamente capturó algo que entendieron sobre el poder, que revela quiénes realmente son cuando todos los límites se retiran. Si encontraste esta historia tan fascinante como es disturbante, hay muchas más historias de la madurez imperial de donde esto vino. Suscríbete para profundizar en los puntos oscuros de la historia que de alguna manera lograron ser más extraños que ficción.